Chegamos ao último painel do colóquio, subordinado ao tema América Latina, olhar o futuro. Participam neste painel Francisco Aldecoa, Presidente do Conselho Federal Espanhol do Movimento Europeu e responsável da Cátedra Jean Monnet, Carlos Queinan, Vice-Presidente do Institut des Amériques e docente do Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine da Universidade Sorbonne Nouvelle, e Ramon Jauregui, Presidente da Fundação Euroamérica. A moderação está a cargo do jornalista Pedro Cordeiro. Obrigada. Olá de novo. Coube-me esta dupla missão de moderar o primeiro e o último painel da jornada, o que é uma sorte, porque assim pelo meio também pude assistir e ouvir a tudo o que tem sido dito, e que riquíssimo retrato, não só de Mário Soares, querido amigo, que recordo com saudade, como também das relações entre os países ibero-americanos, a sua visão e, apraz-me dizer, uma visão que não fica esgotada no percurso terreno de Mário Soares e se projeta no futuro. Tem sido realmente um gosto e ouvir, e uma lição ouvir todos os que passaram por este palco. Agora vamos para o último painel e precisamente o tema é América Latina, olhar o futuro. E vamos então precisamente olhar o futuro, pensar no legado que Soares nos deixou nestes assuntos, mas também no que podemos fazer com ele no momento em que é quase inacreditável, já passaram 8 anos sobre o seu desaparecimento e o mundo mudou radicalmente. E é nessa base de olhar para um mundo cuja ordem se realinha e se reinventa de formas muito incertas e às vezes inquietantes, que proponho que lancemos o debate agora para esta sessão. Ora, eu começaria por perguntar aqui aos meus companheiros de painel o que consideram ter sido, o que é que retêm do legado de Mário Soares, olhando não para o tempo dele, mas para os atuais desafios que se colocam ao espaço ibero-americano. Portanto, se calhar fazemos uma primeira ronda em que cada um destaque o que considera ser o mais importante do legado de Soares e de que maneira é que ele nos ajuda a olhar para o atual cenário mundial e ibero-americano. Podemos começar alfabeticamente, para sermos justos, pelo Carlos Queinan. Bueno, alfabéticamente no. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero quiero, por supuesto, agradecer tanto a nivel personal como a nivel institucional, desde el punto de vista del Instituto de las Américas, a los organizadores, en particular a algunos de ellos con los cuales estuve en contacto más directo, por supuesto Ana Paula y también Nancy Gómez, con quienes interactuamos para esta presencia mía, que repito agradezco. Cuando tratamos de mirar hacia el futuro y habida cuenta de lo que nos convoca aquí, es decir, Mário Soares, y en este caso el futuro de América Latina, es indudable que nos tenemos que referir a lo que fue el pasado de la relación de Mário Soares con América Latina y su rol importante en esto que se dio en llamar en la mañana la liberación democrática de América Latina y, de alguna manera, su interacción con la democratización también en Europa y el fin de las dictaduras salazarista y franquista en particular. También había otras por allí, por Grecia, etc. Yo creo que ahí hay un ingrediente importante que sigue siendo de actualidad, en el sentido que, si bien, como se dijo antes, el mundo no es el mundo de Mário Soares, algunos desafíos, en este caso el desafío democrático, persiste, incluso se renueva, y se mencionó más temprano también que, digamos, hay retrocesos democráticos en muchas partes del mundo y en particular en América Latina que son preocupantes. Yo diría que entonces hay una digamos, pertinencia
de lo que puede ser como fuente de inspiración en muchas reflexiones Mario Suárez, y también en esto que se expresó en la referencia al rol de la Internacional Socialista, las relaciones Europa-América Latina, en el que también puede ser interesante inspirarse en Mario Suárez para pensar en el mundo de hoy, en condiciones muy diferentes, de qué modo deben relacionarse Europa y América Latina. Permítame decirles que para esta mirada hacia el futuro, que es muy difícil, porque obviamente nada más difícil que algún ejercicio de previsión o de prospectiva en el contexto actual, siempre se ha dicho, ¿no?, que prever es muy difícil, sobre todo tratándose del futuro. Sin embargo, conviene comenzar quizás por algunas referencias a lo que América Latina se planteaba como problemática antes de estas transformaciones brutales que se han producido en la geopolítica mundial. Entonces voy a tener una primera breve referencia a las dinámicas en curso en América Latina hasta este comienzo de la administración Trump, por así decirlo. Luego, un esbozo de caracterización de lo que pudiera ser la estrategia de la administración Trump, que nadie sabe exactamente cuáles son sus alcances, si bien hay algunas orientaciones que parecen claras. Y en tercer lugar, cómo esto finalmente impacta a esa América Latina que venía en otra trayectoria, con otros enfoques sobre ciertas cosas que hoy cambian radicalmente. ¿Qué se decía entonces, o qué decíamos sobre América Latina antes de la irrupción, el advenimiento de la administración Trump? ¿Cuáles eran las tendencias en curso? Década perdida, 2013, 2023, 2024, crecimiento del producto del PIB de menos de 1%, 0,9% en esa década, es decir, estancamiento o retroceso del ingreso per cápita, y también, tras el fin del superciclo de las materias primas, justamente en esta fase de década perdida, reaparición de ciertos problemas sociales o reemergencia de algunas cuestiones con agudeza. La pobreza había retrocedido en la década anterior, por ejemplo, eso era un logro importante. El retorno de la pobreza y la persistencia o acentuación de las desigualdades vino de la mano con una pérdida de apoyo a la democracia, todos los indicadores lo muestran, insensibilidad creciente frente al régimen político y en ese contexto también una agravación de las polarizaciones políticas que se dan también en otras partes y en primer lugar en Estados Unidos, las llamadas polarizaciones afectivas, no tanto ideológicas y políticas. Yo creo que es un cambio muy importante respecto al periodo de Mario Suárez, es decir, ya no se trata de oponerse al gobierno X o Y porque es liberal y si lo hace desde la perspectiva socialista o viceversa, sino que las oposiciones son, la oposición critica a los gobiernos porque son el mal, el gobierno detesta a la oposición y si se pudieran anular o aniquilar, lo harían. Ese es el contexto en el cual se mueve hoy día, sobre todo Estados Unidos, pero también lo hemos visto en Brasil con el bolsonarismo, lulismo, y se advierte también en Argentina con la llamada grieta que cambia de formas en los últimos tiempos, pero que persiste. Entonces, esto fue de la mano también con una fragmentación creciente de la región latinoamericana, con orientaciones políticas divergentes y dificultades, retrocesos de los procesos de integración regional, que con los límites que sabemos, de todas maneras habían alcanzado algunos niveles de avance. Una expresión de esto es la situación actual, por ejemplo, del Mercosur, pero no solo allí se expresa esta cuestión. ¿Cuáles eran las opciones que se planteaban para enfrentar este mal momento, por así decirlo, de la nueva década perdida? Pues había algunas perspectivas optimistas a pesar de todo. Por ejemplo, visto desde América Central, México y el Caribe, y esto me parece muy importante, esa diferenciación de las dos Américas Latinas, la parte norte de América Latina, pues había la idea de, justamente tras la guerra de Ucrania, con las transformaciones geopolíticas que esto ya implicaba, la idea que se podía plantear una deslocalización o relocalización de empresas en esta zona, el nearshoring, cuestión muy importante de la atractividad de las inversiones de México, Centroamérica y el Caribe. Y por supuesto en América del Sur, las tierras raras, la valorización justamente de las materias primas estratégicas que ya se mencionaron aquí. Bueno, punto número 2.
¿En qué? Bueno, por supuesto, después discusiones sobre cómo fomentar la inversión productiva, los déficits de la región latinoamericana en materia de formación de capital humano. En el caso de América del Sur hay múltiples discusiones. La explotación de las tierras raras, cómo limitar el extractivismo y cómo conjugar la explotación de los recursos primarios con la protección del medio ambiente. Esos temas estaban planteados en la discusión en una perspectiva de superación de esa década perdida. La segunda dimensión tiene que ver con estos cambios que se han producido en el contexto internacional. Solemos decir en lo que escribimos, en lo que analizamos, que el mundo de hoy, desde hace un tiempo, se caracteriza por una serie de megatendencias globales, que menciono muy rápidamente: la agravación del cambio climático, gran problemática del siglo XXI, que no fue mencionada en esa trilogía democracia, desarrollo, descolonización, pero podríamos integrarla en la problemática del desarrollo, por decirlo así. Esa no tiene C, no tiene D, tiene una C, clima, pero es muy importante. Entonces, diríamos que agravación del cambio climático, los menciono simplemente: revolución tecnoindustrial, inteligencia artificial y digitalización y las grandes disrupciones tecnológico-productivas que se están produciendo, la rivalidad chino-americana o sino-americana, con condimentos de otras rivalidades y otros roles de otras potencias, y la cuarta tendencia, en todo caso, en lo que a mí respecta a mi análisis, la crisis de la globalización. No desglobalización, pero una crisis de la globalización. A lo cual se agregó en los años 20 otro ingrediente más: las policrisis. Esta interacción de múltiples crisis de crecimiento mundial. Lo recuerdo al paso: el mundo crecía a 5,7% en la década 2010-2020, 5,1% en la 2010-2020 y en la actual está creciendo a 3,5%. Hay una desaceleración del crecimiento mundial con momentos críticos fuertes como fueron la crisis 2008-2009, subprime, etcétera, Estados Unidos, o obviamente la pandemia al comienzo de la década actual. Policrisis energética, inflacionaria, crisis de deuda pública, amenazantes, potenciales y esto es lo central que quiero subrayar ahora, crisis geopolítica mundial inédita, que es el advenimiento de la administración Trump y una cuestión que en relaciones internacionales se llama brusca inversión de alianzas. Estados Unidos dice: no, exagero, el malo de la película no es el que ustedes creen, es Ucrania el malo, que no es democrático, y Putin, bueno, nos podemos entender con él. Exagerando un poco las cosas. Obviamente, esto va de la mano con otra temática, que es la de la guerra comercial, el lanzamiento de las tarifas recíprocas, que no son tales exactamente, sino una problemática de enfrentamientos a los déficits comerciales excesivos, si lo pudiéramos analizar seriamente, verdaderamente, y no en el lenguaje un tanto, digamos, confuso respecto de esto, aparentemente de Trump. Bueno, ¿qué quiere decir esto en términos de tercer nivel de impacto sobre América Latina? Bueno, la primera cosa que nos tenemos que plantear es si efectivamente esta es una estrategia, y ahí es el primer problema que se plantea para el futuro de América Latina: ¿cuál es verdaderamente la estrategia de Trump y hasta dónde se plantea llegar? Nadie lo sabe eso, no lo podemos saber en estos momentos. Por el momento, la reacción de los mercados da a pensar que no hay estrategia. La reacción de los mercados es que hay más bien incertidumbre y caos. Pero hay elementos de estrategia que yo voy a mencionar muy rápidamente. Uno es que hay evidentemente un intento de modificar la relación de fuerzas con China, que es el adversario fundamental en las relaciones internacionales, y una, llamémosle, orientación de reindustrialización interna con reducción de déficits fiscales, con una alquimia que no se termina de precisar muy bien, que es que aumentaré ingresos por el lado de las tarifas aduaneras para bajar egresos o gastos por el lado fiscal interno. Bueno, a ver, pero bueno, ese es un primer elemento. Y China está en las preocupaciones, y China lo sabe, y por eso China es el que reacciona de manera firme frente a las propuestas de, aranceles suplementarios. Hay otro aspecto muy importante que es en la visión que algunos llaman neoimperial. ¿Saben? Los debates, los coloquios de estos días son los imperios de regreso, etc. Es las zonas de influencia.
volver a una cierta visión tradicional que explica Groenlandia, Canadá, Golfo de México no, Golfo de América, Panamá. En ese contexto, otro ingrediente que es importante, cambia la problemática de la relación con Rusia, porque Rusia, bueno, si quiere, digamos, incorporar en su seno o acercar o incluso invadir Moldavia, bueno, eso está en esa zona de influencia, por decir un país, no estoy sugiriendo nada. Y sobre todo, tiene un elemento de coherencia que es tratar de atraer a Rusia hacia Estados Unidos con la crítica a lo que se produjo tras la invasión de Ucrania, que es con las sanciones y demás. Por eso dice Trump, yo hubiera solucionado eso rápido, empujarla hacia China. Y último elemento, muy importante, es también, para que esto funcione, tiene que debilitarse la Unión Europea, tiene que desagregarse, tiene que haber disolución. Entonces, yo diría que en ese marco, para América Latina y el Caribe, plantea algunas cuestiones iniciales que voy a dejar aquí, porque en el debate podemos profundizar, que es, bueno, lo que se decía hasta Trump, nearshoring, tierras raras, según la subregión de América Latina, y soy muy esquemático en esto, cambia sustancialmente, porque hay un cuestionamiento al enfoque pre-Trump de las cadenas globales y regionales de valor. Eso está claro. No sabemos hasta dónde se quiere ir, si hay una visión de deal, más que nada, para después hacer un arreglo digamos, de café. Yo te doy tanto, me das tanto, o no, pero en principio cuestiona. En México creo que lo saben bien, que cuestiona y que hay que mirar de qué modo se diversifican las relaciones, porque no se puede apostar todo a la prosecución de la dinámica esa de integración al aparato productivo estadounidense. Hay una reflexión desde hace un tiempo, el señor embajador lo sabe muy bien, de pasar de las manufacturas a la mentefactura, con diversificación de mercados, etc. Pero bueno, tenemos ese tema y tenemos esta cuestión que también pone en cuestión, que es que la capacidad, sobre todo de América del Sur, en este caso, de administrar su estrategia en materia de explotación de tierras raras y de su especialización primaria, con estas discusiones sobre extractivismo, medio ambiente, etcétera, se replantean porque ya tenemos signos de esto que también aparecen claramente, que es aléjense de China como orientación fundamental de la administración Trump. Lo dijo Claver Carón en relación a Argentina, en este proceso específico de ese país que está tratando en este contexto de gran turbulencia internacional de obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y esto de China es una constante porque también se le dijo a Panamá, salga del esquema de la nueva ruta de la seda. Entonces yo creo que ahí están algunas de las interrogantes que tenemos para el futuro de América Latina. Una América Latina que puede tener con Europa interacciones importantes, lo dejo aquí, pero que hay una diferencia sustancial. Europa trata de persistir con un nivel de integración obviamente importante, con sus debilidades y demás, una visión de conjunto, una capacidad negociadora de conjunto, veremos hasta dónde llega. América Latina está fragmentada, persiste esto que mencioné anteriormente, y por el momento las reacciones de los países no son de reacciones de conjunto, son más bien de persistir en una lógica que es funcional a Trump, relaciones bilaterales, ver cómo se negocia, cada uno por su lado, en principio en condiciones desventajosas. Gracias. Muchas gracias. Vou passar a palavra para, ainda dentro do mesmo assunto, mas necessariamente com outro olhar e outra lente, ao Francisco Aldecoa, para nos ajudar a refletir também sobre o futuro do espaço ibero-americano à luz do que temos vindo a discutir ao longo do dia. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber estado aquí toda la mañana y ayer en una cena que estuvimos fantástica. Quiero dar las gracias a Ana Paula por la invitación, por habernos organizado estos actos ayer también, y a Nancy Gómez, porque es la que a mí me ha traído aquí y le agradezco mucho haber tenido esta oportunidad. Cuando has hecho la primera pregunta, yo pensaba que íbamos a hacer dos cosas distintas. Primero, hablar de Mario Soares
y después hablar del futuro. Pero veo que Carlos ha mezclado las dos cosas. Y por lo tanto, pues no sé, yo creo que también Eso hablamos. Eso ya sugerí. Hablamos que hable de las dos cosas. De lo que, de en lo cuanto que quiera. a Mario Suárez, yo debo decir que le conocí. Le traté poco, pero incluso recuerdo un viaje en el Talgo de Bilbao a Madrid, que habíamos hecho un acto en Bilbao. Y le recuerdo muy simpático, que hablaba bien castellano, que contó infinidad de cosas. Le he visto en muchas más ocasiones. La aportación que creo que ha hecho es especialmente a la democracia en Portugal y en América Latina. Jugó un papel clave antes de ser presidente en apoyar a distintos grupos políticos a favor de la democratización latinoamericana. También en impulsar, como se ha explicado aquí, el socialismo democrático, la socialdemocracia en América Latina, que hasta entonces tenía bastante poca repercusión. Yo he vivido siempre muy cercano a Mario Suárez con Felipe González. Creo que tienen trayectorias parecidas. Quizá él empezó antes en América Latina y en Brasil, pero después hubo un gran entendimiento entre ambos. Y sobre todo van a poner en marcha la lógica latinoamericana en Europa. Van a ser los dos grandes líderes, socialdemócratas los dos, que van a jugar un papel importante en los consejos europeos, Mario también en el Parlamento Europeo, en su última etapa, y en donde van a tener una presencia importantísima para descubrir en Europa la lógica latinoamericana, en donde los dos se sentían muy cercanos. En cuanto a la cuestión de cómo vemos el presente y el futuro, pues yo lo veo claro. Incluso acabo de entregar un libro que se publicará en estos días se llama Trump como elemento posibilitador del reforzamiento de la Unión Europea en el mundo. Ese título da idea de cuál es mi pensamiento. Mi pensamiento es que los 5 meses desde que ganó las elecciones, los casi 3 meses desde que es presidente, o 2 meses y medio, ha producido un cambio completo de la posición de los Estados Unidos en el mundo. Y ha producido un cuanto que ha renegado, por decir así, a la tradición de una América libre, democrática, abierta a los mercados, abierta al mundo. Ha hecho un cambio completo. Ese cambio completo yo entiendo que favorece a Europa y favorece a América Latina. Y desde luego va a favorecer o va a exigir el entendimiento entre ambas, o va a exigir la profundización del entendimiento entre ambas. La posición de Trump ha sido clara, ha sido renunciar a la ayuda a Ucrania, lo cual el día 4, o sea que hace un mes, lo cual exige a la Unión Europea sustituirle y, por lo tanto, participar más en su capacidad defensiva, lo cual, y sobre todo, en tener menos creencia en la Alianza Atlántica. Fíjense ustedes, este es un cambio muy notable, en el que se duda mucho de que en un conflicto en Europa Estados Unidos intervendría. Más que se duda, están convencidos en que no. Por lo tanto, hay un cambio cualitativo en estos pocos meses. Hay un cambio de gran tamaño. Bueno, hay que reconocer que ya el fin de semana han estado en Ucrania los dos jefes de Estado Mayor del Reino Unido y de Francia, preparando la posible intervención de las fuerzas europeas, no todos los países, sino hay solo unos pocos hasta ahora, para el momento de la paz o para cualquier otra circunstancia. Es decir, ha cambiado radicalmente. Se hace todo eso sin contar con los Estados Unidos. Y desde otros puntos de vista, pues también está incumpliendo
los compromisos internacionales. Y no solo son amenazas, se ha hecho referencia al tema de Islandia o al tema de Panamá, sino que no son solo bravatas que se hicieron al principio, sino que constantemente se están tomando medidas en esa dirección. O también el apoyo a Gaza. Israel, está hoy el presidente de Israel en Estados Unidos. Es decir, hay un cambio completo de los compromisos internacionales. Y eso va a ayudar, a mi juicio, al entendimiento entre Europa y América Latina. Estuve en Guadalajara presentando un libro el día que, creo que fue el 7 de diciembre, en donde en la televisión mexicana salía la preocupación que tenían con las nuevas amenazas que estaba haciendo México, tanto en cuanto a los nuevos aranceles como la expulsión de 12 o 13 millones de latinoamericanos. Y al mismo tiempo, ese mismo día, se había firmado en Montevideo, en Uruguay, se había rubricado, para hablar técnicamente, el acuerdo de Unión Europea y Mercosur. Eran dos posiciones claramente antagónicas. Mientras que Estados Unidos amenazaba con aranceles y con romper el libre comercio, la Unión Europea lo que estaba buscando es que desaparezcan los aranceles. Y eso se ha seguido produciendo desde entonces hasta nuestros días. La decisión del 2 de abril es clarificadora de algo que ya nos temíamos, pero todavía con mucha más dureza. Para los países asiáticos está en torno al 40, 45, según cuál el arancel que les han puesto, que además en el caso de China 34, pero hay que juntar con el 20 que ya había. Es decir, hay una ruptura clara del comercio internacional y de la tradición de los Estados Unidos. Hay una búsqueda del proteccionismo. Europa, todavía la Unión Europea no ha reaccionado. Pero no parece que va a reaccionar con las mismas medidas, como ha hecho China, sino que va a buscar donde les duele y va a buscar algunos datos específicos para hacer frente. Porque creen que el libre comercio tiene que ser su solución. Mientras tanto, durante 3 meses, pues la presidenta von der Leyen, el comisario de Comercio, pues han dado casi la vuelta al mundo. Desde la India hasta Sudáfrica, ahora pasando por Centroasia, por los países europeos, en donde están buscando nuevos acuerdos de libre comercio y donde tienen ya previstos para antes de fin de año, pues 6 o 7. Es decir, la Unión Europea sigue con su estrategia de bajar los aranceles, justo lo contrario. Y a su vez tiene un modelo de sociedad que cada vez es más diferenciado al modelo norteamericano. Por lo tanto, lo que hay que entender es que posiblemente es una oportunidad para que la Unión Europea, que ya estaba jugando algunos papeles precisamente desde que Trump en la primera etapa, 17 al 21, Europa consigue poner en marcha la estrategia global y por primera vez la autonomía estratégica, que después se va a fortalecer a partir del 19 con Borrell como alto representante, pero que ahora tiene una mayor dimensión y por lo tanto va a permitir o va a exigir, va a tener la responsabilidad de tener que jugar unos papeles más claros en el multilateralismo. Desde luego no se va a asociar con China, llegará a acuerdos económicos parciales para hacer frente, pero está claro que es una alternativa completamente distinta. El acercamiento entre Estados Unidos y Rusia es absurdo, fuera de lugar y que nadie se lo esperaba. Eso le potencia a la Unión Europea más y sobre todo le exige dar cambios profundos. Yo he tenido oportunidad de escribir sobre estos temas y sobre todo escribí hace ya años en la segunda parte de nuestro común profesor que estuvo aquí también en Portugal, que fue Antonio Trujillo, y hice la segunda parte de su obra, en donde
Trujillo recordaba que cuando se crea la Comunidad Europea de Defensa, el Plan Pelleven en el 54, fracasa porque se quiere poner en marcha a su vez la Comunidad Política Europea. Como saben ustedes, la no ratificación francesa viene abajo todo el edificio. Pero la idea central es, no se puede poner en marcha solo un ejército europeo, que ahora se está planteando, o una fuerza autónoma, si no hay un gobierno europeo. Quiere decir que Europa tiene que hacer las dos cosas. Tiene que profundizar el esquema político que tiene actualmente. Tiene que federalizar un paso más. Y en esas estamos. Ha estado a punto de convocarse en 2 veces la tercera convención. No se ha convocado, pero se tendrá que convocar próximamente. Es imposible reforzar, como se está planteando en 5 años, el que haya un ejército europeo, que haya una fuerza autónoma, si el sistema político de la Unión no se refuerza de forma cualitativa. Y eso le va a beneficiar a América Latina. El encuentro que va a haber en Colombia en el mes de noviembre tendrá que darse pasos importantes en el reforzamiento de la relación. Además, no hay que olvidar que Europa y América Latina se suele insistir en que tienen una historia, una cultura, unos intereses, unos valores compartidos y, sobre todo, una visión del mundo basada en los mismos valores. En América Latina hemos aplicado en años la pena de muerte. En Estados Unidos sí. En China también. En Rusia hace años que no se aplica. Bueno, se aplica extrajudicialmente, como es sabido. Pero hay unos valores compartidos. Hay una misma visión del mundo en relación al cambio climático. Hay una misma visión del mundo en relación al Tribunal Penal Internacional. Por cierto, que Hungría se lo ha saltado esta semana de una forma drástica y enojosa para cualquiera. Y habrá que tomar medidas por parte de la Unión, un país que no lo... Pero también los Estados Unidos ha tomado medidas adversas contra los funcionarios del Tribunal Penal Internacional. Y así podíamos buscar muchísimos ejemplos. Cada vez está más cerca los valores y la visión del mundo entre Europa y América Latina. En el próximo noviembre habrá que reforzarlos de forma cualitativa. Nosotros trabajamos durante años, Carlos Kennan y yo y otros que están por aquí, sobre el espacio universitario euro-latinoamericano de enseñanza superior. Llevamos 13 o 14 años. Este año tendrá que darse un paso más en esa cuestión. Es completamente necesario. El espacio común es distinto al espacio latinoamericano. Cada vez es más necesario. Y por lo tanto, lo que creemos es que la nueva situación que se está produciendo en estos 5 meses, a Europa y a América Latina le refuerzan, le exigen, le posibilitan. Hay que decir también que además Europa está en crecimiento. Tiene 10, 9, si contamos con Armenia, que ya lo ha pedido hace una semana, su congreso, aunque tiene que hacer un referéndum, son 10 los países candidatos. Y además hay que contar también que Europa está reforzando enormemente la comunidad política europea, que no tiene que ver con la comunidad política del 54, sino que son 64 estados que se reúnen ahora en Albania y donde se plantea ya, el presidente francés ha planteado la necesidad que se toquen temas de seguridad y defensa para esa organización informal. Es decir, está en crecimiento, está en desarrollo, está yo diría que en plenitud. Y es el momento de acercarse todavía más a América Latina, que ambos, en la medida en que ambos han sido desplazados de una manera radical e injusta con los Estados Unidos, pues tendrán que entenderse con más viveza que lo que hacen hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. E agora vou pedir também um comentário ao Ramón Jáuregui sobre este mesmo mote do nosso painel. Muy bien, pues muchas gracias. También muy agradecido a Ana Paula y a todos ustedes. Yo no soy tan optimista como Pachi Aldecoa. Yo tengo una visión más preocupada de lo que está ocurriendo, ¿no?
Voy a hacer una mirada un poco más pragmática sobre las cosas que tenemos sobre la mesa. Añadiré un comentario sobre Soares y sobre su relación con América Latina, diciendo algo que quizás todavía no se haya dicho, y es que su aportación a los valores democráticos siempre estuvo dirigida también hacia los grupos que practicaban en cierto modo la, digamos, insurgencia revolucionaria para reclamar a los partidos de la izquierda revolucionaria latinoamericana que había que conquistar la libertad por los votos, no por las bombas, ¿no? Yo creo que esto viene bien a cuento de situar también su aportación a los valores democráticos en Latinoamérica, a la consolidación de la democracia en ese periodo final en el último cuarto del siglo pasado. Y ya pensando o especulando sobre lo que él nos diría hoy y por tanto mirando al futuro, yo diría en primer lugar que la relación entre Europa y América Latina está en cierto modo bloqueada por razones que tenemos que reconocernos. Primera, América Latina está fracturada. Esto tenemos que decírnoslo, ¿no? Porque México mira al norte con buenas razones, antes se ha explicado. Brasil mira a su propio liderazgo internacional en los BRICS, etc. No hay comunidad latinoamericana, no están integrados. Las fracturas políticas entre El Salvador, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, son enormes y no hay ningún intento armonizador de su normativa que permitan que esos mercados sean más amplios y, por tanto, favorezcan la inversión y favorezcan el, comercio internacional con ellos. Desgraciadamente, América Latina está más fracturada que nunca. Tenemos que decírnoslo. Un buen ejemplo es que a partir de la cumbre que Ana Paula Zacarías comentaba en julio del año 23, cuando se produce la cumbre, se reanudan las cumbres UE-CELAC en Bruselas, un gran acuerdo es hay que dialogar políticamente porque ya hemos visto que Europa y América Latina no coincidimos en las mesas internacionales. Verbigracia, el conflicto de Ucrania. Entonces, gran acuerdo, hay que dialogar políticamente, crean un organismo permanente. No han hablado nunca. ¿Por qué? Porque CELAC no existe. San Vicente de Granadina, presidencia pro tempore de CELAC, no tiene capacidad articuladora. Honduras, hasta hoy, presidencia pro tempore, tampoco. Colombia, un poco más, pero Colombia va a recibir en abril la presidencia pro tempore, tiene que organizar la cumbre de noviembre de este año, todavía no hay fechas, 9-10 de noviembre probablemente, en las vísperas de la cumbre de Belém, en Brasil, para acoger a los presidentes europeos de viaje camino a Belém, a ver si van, pero realmente no hay una articulación política, no hay una asociación estratégica, no hay un diálogo político Europa-América Latina, por mucha UE-CELAC que tengamos. No la hay. Uno. Y dos, Europa, también se ha dicho, mira al este. Europa está mirando al este. Y además de que nuestras preocupaciones, y a mí me consta en multitud de conversaciones por las cancillerías europeas y por muchas reuniones que hacemos a veces en países europeos, cuando hablas de América Latina realmente cuesta mucho que te hagan caso. Pero es que, desgraciadamente, el problema está en que además Europa ha perdido peso económico en América Latina. Nos ha sustituido China en gran parte, ¿no? Esta famosa frase que ahora se comenta tanto en Estados Unidos, ¿no? De Shanghái a Chancay, ¿no? Realmente el control de los puertos del Pacífico por parte de China y de las grandes obras de infraestructura que están ganando ellos, ponen en evidencia que Europa no tiene campeones europeos para competir por los concursos internacionales y además no tiene la tecnología para que su alianza digital pueda tener capacidad de atracción en muchos países latinoamericanos, porque no tenemos el 5G, lo tienen los chinos, lo tiene Hawái. Y esto hace que Europa esté perdiendo peso en la capacidad de relación con América Latina.
Se pueden especular sobre si tendríamos que hacer submarinos nucleares con Brasil, pero realmente es algo quimérico en este momento. Esta es la verdad. Por tanto, tenemos esa situación. Y sin embargo, claro, Soares hoy nos diría que razones para fortalecer esta alianza las hay más que nunca, porque a las razones humanas, 6 millones de europeos viven en América Latina, 7 millones de latinoamericanos viven con nosotros y podrían ser 10 si hiciéramos una política de inmigración inteligente. Y junto al stock de capital que tiene Europa invertido en América Latina y a las transiciones digitales y ecológicas, a las razones geopolíticas, culturales, todo eso anima a tener una fuerte alianza. Y eso es lo que tenemos que abordar. Y yendo a lo práctico y por tanto siendo pragmático con lo que tenemos delante, hay una primera asignatura que tenemos que resolver, que es que Europa tiene que aprobar el acuerdo con Mercosur. No tiene que aprobarlo Paraguay, tiene que aprobarlo Europa, el Consejo y el Parlamento Europeo. Y los problemas son nuestros, Y desgraciadamente no estamos convencidos de que eso vaya a poder ser, porque sabemos lo que pesa Francia y lo importante que es para Francia la agricultura. Y sabemos lo difícil que le va a ser a Francia quedarse en minoría en el Consejo. Y no estamos seguros de que no logre una minoría de bloqueo. Y esto puede ocurrir. ¿Y si fracasa Mercosur 25 años después de negociar y después de todas las razones que se han dado y son correctas en que tenemos que acercarnos más? Ahora, precisamente, que él nos impone una cultura cutre de los balances comerciales, Europa expone su acuerdo con México, también recién hecho, que tenemos que ratificar ambos países, y expone el acuerdo con Mercosur como modelo alternativo, que no es un modelo de liberación de aranceles completo, sino un modelo de regulación de inversiones y de comercio. Eso es lo que es el acuerdo. Pero si no lo aprobamos, ¿dónde quedaremos? Y es que esto está ahí. Y tenemos que hacer una cumbre en noviembre que lleve algo a la mesa. Y yo no sé qué vamos a llevar, porque aprobamos en el mes de julio del 23 Global Gateway, que era efectivamente una agenda de inversiones, y puedo decirlo porque la fundación que yo presido elaboró la lista de los proyectos que cada país latinoamericano proponía en una, digamos, gestación bottom-up, de abajo arriba, de cómo establecer qué necesita cada país, dónde estaban las inversiones necesarias. Pero, señoras y señores, el Global Gateway no tiene arquitectura financiera de soporte, es humo. Vamos a ser serios. Porque hemos creado una agenda estupenda, 135 proyectos de inversión, pero no le hemos dado ningún soporte financiero. Ni siquiera las delegaciones de la Unión Europea en los países latinoamericanos están haciendo labor de promoción de esos proyectos. ¿Y qué vamos a llevar a la cumbre de Bogotá cuando en noviembre nos reunamos para decir cómo hemos desarrollado 2 años después Global Gateway? ¿Qué vamos a decir del diálogo político que no hemos tenido con América Latina después de 2 años? Y esto es lo que tenemos delante. Y por eso yo soy crítico. Y creo que en un auditorio como el que tenemos hay que decirse la verdad. Europa tiene muchas tareas pendientes, porque el desarrollo del Global Gateway es una idea extraordinaria, pero que además pretende, digamos, una concepción no extractivista de la inversión europea, una inversión con valores, con empresas que tienen, por así decirlo, una cadena de respeto a los derechos humanos en sus estándares sociolaborales y medioambientales, en su inversión, que compite con los chinos en valores, no en la financiación del proyecto. Pero todo eso tiene que estar soportado en proyectos concretos, con un BEI, con un Banco Europeo de Inversiones que le alimenta financieramente al conjunto empresarial, y con campeones europeos que no tenemos, excepto en la aeronáutica, en nada más. Y esta es nuestra realidad.
Y por tanto, creo que esas tareas, ratificar Mercosur y ratificar en el Parlamento y en el Consejo, ratificar México, hacer una buena cumbre en Madrid el año que viene, porque la de Cuenca, paréntesis, fue lo que fue. Sigo con proyectos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que presentarnos en América Latina como una Unión Europea que necesita la inmigración, porque Alemania, por poner un ejemplo, necesita 500.000 cada año. Y los americanos los han echado atados de pies y manos en aviones que todos los países latinoamericanos han aceptado. ¿Qué mejor imagen de fraternidad podía ofrecer Europa que abrir sus consulados para que la inmigración latinoamericana venga a Europa? Que la necesitamos, por cierto. ¿Qué proyecto más extraordinario sería ese? Eso podemos hacerlo, pero no somos capaces, porque Europa está rota en política migratoria. Porque haría falta que Alemania y Francia, Italia, España, Portugal, abriéramos consulados y los trajéramos aquí, que son muy bienvenidos. Porque si hay una experiencia exitosa de migraciones hoy en el mundo, es la latinoamericana en Europa, sobre todo en España y Portugal. Exitosa, 100%. ¿Por qué no exportarlo? ¿Por qué no presentarse en América Latina hoy como europeos diciéndoles, venid, que os necesitamos? ¿Por qué no una Europa capaz de abrir el debate internacional sobre el tema del narcotráfico? Sabiendo que la seguridad en muchos países latinoamericanos depende de que el narcotráfico no tenga ese inmenso poder que tiene. ¿Y cómo se le quita ese poder? Quitándoles el mercado. Es duro lo que digo, pero ya estamos hartos de saber cómo hemos fracasado toda la comunidad internacional en el combate al narcotráfico. Y la pregunta es si no sería posible estudiar en la comunidad internacional que los estados acaparen los mercados del reparto de la droga. ¿Es una locura? No lo sé. Locura es lo que está pasando, porque Amberes y Rotterdam y Algeciras los han tomado ya el narcotráfico. No digamos Ecuador y no digamos Perú, etcétera, etcétera. Esos son problemas que tenemos ahí delante. Esa es la Europa que yo quiero. Es una Europa fraterna con América Latina, que pasa de la retórica, que ya está bien, y llega a la acción, y propone cosas, y construye caminos, y construye puentes, pero de verdad. Muito obrigado. Nem de propósito, Ramon, hoje, pelas 18 horas, o governo português vai anunciar não só números de imigração, como medidas para reforçar o controle da mesma, num âmbito, claro, de uma campanha eleitoral em curso. Eu gostava, talvez possamos fazer uma segunda ronda mais curta, em que falemos, em que continuemos a explorar o futuro das alianças e da ordem mundial, nomeadamente com a ideia, além da aproximação do difícil reforço das relações entre a Europa e a América Latina, de que aqui falávamos, pensar também noutros parceiros que muitas vezes são incluídos num certo ocidente geopolítico, embora não geográfico, como estou a pensar em países como o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e outros. De que forma é que no fundo uma aliança sedimentada em democracias liberais pode ser um apoio, uma forma e um trampolim para uma nova ordem mundial em que Washington deixa de ser o centro do mundo? Se calhar pela mesma ordem, peço só intervenções mais breves para depois também podermos ainda dar a palavra à plateia. Carlos. Bueno, creo que lo que estamos planteando, finalmente hay aspectos que son bastante complementarios, es decir, estas transformaciones que yo evocaba en relación a las dinámicas en curso en América Latina derivadas de la administración Trump, que están en proceso, están en curso, afectan de modo diferente a Europa, una Europa que a su vez como América Latina
está dificultada para avanzar porque esto que se planteó al final, es decir, la problemática de la democracia, por ejemplo, es un tema tanto en América Latina como en Europa. Es decir, las corrientes, llamémosle iliberales, están presentes en varios países claramente en América Latina y están presentes no solo en Orbán, en el caso de la Unión Europea. Tenemos fuerzas que trabajan al interior en Francia, con perspectivas incluso de llegar al gobierno, cualquiera sea la evolución de la situación de Marine Le Pen, y otras que parecen un poco más alejadas, pero que están allí presentes, Vox, etc. Entonces, hay una dificultad, yo entiendo, desde el punto de vista de las políticas que pueden plantearse para desbloquear, para avanzar, necesarias, porque la Unión Europea, frente a la amenaza, digamos, que plantea la administración Trump, en esto que podríamos llamar una novedosa fractura en Occidente, que no sabemos todavía hasta dónde va a llegar, cuál es el alcance, pero Europa, si quiere reforzarse, avanzar hacia la autonomía estratégica, entre otras cosas necesita desarrollar una política de alianzas internacionales con otras regiones, con otros países, y ahí juega un rol América Latina. El problema es que probablemente no podamos hablar de América Latina en su conjunto, porque está fraccionada justamente. Entonces ahí está la cuestión de identificar dónde están esos aliados potenciales. Obviamente todo el mundo piensa en Brasil hoy día, pero atención, también Brasil está polarizado y nada indica que va a haber continuidad política a 3, 4, 5 años con las orientaciones actuales. En fin, entonces esas son dificultades que tenemos, pero yo creo que desde un punto de vista pragmático y político propositivo, no queda sino tratar de avanzar en la perspectiva de una cumbre UE-CELAC que sea lo más eficaz posible. Retomo lo que se dijo de eficacia y afinidad, de cómo potenciar en una mesa anterior las afinidades para ser eficaces, por lo menos con los que quieran avanzar en una perspectiva, digamos, de finalmente mayor autonomía, mayores márgenes de maniobra en un mundo en el que predomina la incertidumbre, que es difícil encontrar finalmente esas alianzas en el grado preciso que se puede plantear desde un u otro lado. ¿Cuáles son los puntos de intersección en los intereses de países decisivos de ambas regiones? Yo creo que ahí, para no extenderme más, efectivamente es cierto que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un ingrediente clave. Yo agregaría, ya voy a decir algo, también lo que planteó Pachi, es decir, hay un elemento estructurador, estratégico, que son las relaciones y tiene que ver con la disrupción tecnológica en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación. A pesar de que no haya los GAFA europeos, hay, sin embargo, un desarrollo tecnológico importante europeo y hay países en América Latina que pueden complementar en ese plano cosas interesantes. Entonces, yo creo que ahí y además tiene que ver con la cuestión migración, cómo se genera una dinámica en donde la formación de capital humano esté ligada a la cooperación en materia de proyectos comunes, a inmigraciones, yo no diría selectivas, pero orientadas, reguladas, porque si no, no va a pasar esto en las opiniones públicas europeas, porque no debemos minimizar el impacto que tiene la problemática de la migración en este contexto de incertidumbre, de caos, de incertidumbre radical, donde se buscan soluciones simples a problemas complejos. Y allí es muy fácil decir el chivo expiatorio son los inmigrantes, etcétera, que atravesando el Mediterráneo nos quieren invadir. Recuérdese el Brexit. Me parece importante tener en cuenta. Entonces hay un terreno minado que hay que saber manejarse con habilidad. Entonces, cooperación educativa, científica, me parece un punto importante para esta próxima cumbre, pero también Unión Europea-Mercosur. Ahí yo creo que por allí puede haber una posibilidad de flexibilizar estas posiciones duras a pesar de que están las políticas internas y las restricciones internas que ya mencionamos, y atención, puede haber coyuntura electoral en Francia este año, de nuevo, porque a partir de junio o julio se habilita la posibilidad de una nueva disolución de la Asamblea Legislativa, entonces eso conspira, pero es efectivamente cierto que en el contexto actual sería una señal muy importante el interregionalismo, que de alguna manera obtiene una victoria en una batalla parcial contra el bilateralismo trumpiano. Y
vuelve al punto, o tiene que ver con el punto que mencioné, y aquí termino, de alianzas internacionales de la Unión Europea, que debe preservarse, que quiere buscar mayor autonomía y que está obligada, y en eso retomo también lo que se planteaba respecto de Mario Suárez, hay razones, a pesar de que hay dificultades, para promover este tipo de cuestiones osadas, difíciles, con muchos obstáculos, pero sabemos que, entre otras cosas, además del pesimismo de la inteligencia, tenemos que tratar siempre de tener en cuenta el optimismo de la voluntad. Gracias. Muito obrigado. É interessante falar da cooperação científica, porque precisamente uma ideia que tenho visto reproduzida nos últimos dias, em resposta ao isolacionismo de Trump e também de uma certa falta de liberdade que começa a notar-se nos Estados Unidos para certos universitários e académicos, é precisamente a ideia de outras regiões, nomeadamente a Europa, fazer um esforço de atração desses mesmos cérebros que já não sentem nos Estados Unidos a liberdade que até agora ali tinham. Vou passar a palavra ao Francisco para esta ronda. Gracias. Cuando ganó las elecciones en Estados Unidos Trump, en gran parte de la prensa europea, especialmente la española, se entendió que venía una ola de derechización general y que iba a tener una repercusión enormemente en Europa. 5 meses después se puede decir que está ocurriendo más bien lo contrario. Especialmente porque, bueno, en un caso como España es bien claro, hay un partido de extrema derecha que se llama Vox, que ahora resulta muy difícil de explicar a sus posibles votantes de que los aranceles van a hacer polvo. Lo mismo está ocurriendo en Alemania y lo mismo está ocurriendo en otros países donde la extrema derecha tuvo éxito. Hay que recordar que en las elecciones del 19, en las elecciones de junio del 24, la extrema derecha tuvo alguna relevancia más que anteriormente, pero estaba dividida en 3 grandes bloques. En un bloque que eran los patriotas, que especialmente era Hungría, y que sacó pues aproximadamente un 12, un 13%. Después estaba el grupo de Meloni, que sacó hacia un 10% más, y después estaba la extrema derecha, que se llaman los soberanistas, especialmente alemanes. Las decisiones de Trump han dañado objetivamente, más allá del pesimismo o del optimismo, han dañado concretamente a esos grupos que el propio Trump y sus sucesores intentaron, por ejemplo, en las elecciones alemanas, apoyar y le apoyaron. Pero después reaccionó fantásticamente bien las 3 fuerzas políticas mayoritarias, reformando la Constitución en una semana y consiguiendo una ampliación del modelo constitucional para poder hacer frente a una deuda que estaba prohibida por el sistema alemán, con objeto de poder tener una fuerza armada rápido. Es decir, lo que ha tenido hasta ahora, que a lo mejor es insuficiente, la reacción que ha producido la presidencia de Trump ha sido de dar cohesión a las fuerzas políticas europeas. La última votación creo que es del día 19. Perdón. La última votación creo que fue el 12 hay una y otra es el 19, en donde se votaron 2 cosas. Una, el apoyo a Ucrania, total, de Ucrania, inquebrantable, era la frase, inquebrantable. Y la otra era en sustitución de los Estados Unidos. Era una cosa gorda, de verdad. Y el otro tema era el rearme. La comisión posiblemente lo planteó mal el día 6, le llamó rearme el día 4 para la primera votación del día 6. Y las votaciones respecto a Ucrania más o menos eran 440 contra 90. Hay que decir que la extrema derecha y una parte de la extrema izquierda votaron en contra. Pero los 4 grandes partidos, que son el Partido Popular, Socialista, Liberales y Verdes, votaron a favor. Uno de los momentos de más cohesión. No se puede decir que Europa esté partida. ¿Cómo va a estar partida? Cuando además ha habido ya 3 consejos europeos, en donde se han aprobado por consenso y por votación prácticamente todas las medidas que ha habido hasta ahora.
Incluso se abstuvo en relación al tema Ucrania, Hungría, pero los demás tomaron esa decisión por 26 contra 1. Es decir, en estos 6 meses de la nueva, o los 5 meses de la nueva estructura institucional, que quiere decir desde el mes de diciembre hay una nueva comisión y hay un nuevo Consejo Europeo presidido por un portugués de primera, que es António Costa, que está consiguiendo la cohesión. En las 5 ha habido 3 y una más, extraordinario Consejo Europeo. Está consiguiendo con mucha más facilidad que anteriormente le producía el presidente Charles Michel. La razón, aparte de su habilidad, hombre, porque hay una nueva situación política mundial que exige cohesión entre los países miembros y que le da perfecta claridad. Al mismo tiempo, en la primera de esas sesiones se acercó el primer ministro británico, que no se le esperaba, y después ha estado en todas las reuniones preparatorias. El acercamiento con el Reino Unido hubiera sido impensable sin que hubiera estado allí Trump. Ustedes saben que fracasaron en el mes de octubre o noviembre las gestiones para un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos, y se iniciaron unas reuniones de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Al mismo tiempo, se ha preparado una cumbre por todo lo alto el 9 de mayo, el 19, no estoy seguro, entre el gobierno británico y las instituciones, con casi hacer un acuerdo, si no es resolver los grandes temas que no se esperaba. ¿Quién ha sido el artífice de esa gestión? Trump, no tengo la menor duda. Es decir, hay otros objetivos que nos permiten decir que las cosas están cambiando. No sé si suficientemente en relación al tema de Mercosur. Hay declaraciones, me parece que del sábado, en el que Macron ya dice que las cosas del Mercosur hay que verlas de otra manera. No sabemos si se va a aprobar o no, pero lo que está claro es que con la nueva situación, hombre, la situación conspira a que terminen aprobando el acuerdo. Y el acuerdo es el antagónico de lo que son los aranceles. Es decir, se está fortaleciendo la lógica europea. A mí no me cabe duda que muchas de las cosas que ha dicho Ramón tiene toda la razón, pero lo que no se puede ignorar es que, de momento, la situación de Trump está favoreciendo a Europa. Ha habido un artículo en Financial Times que ha tenido muchísima repercusión, que es creo que es del día 13 de marzo, después se ha formalizado todavía más, en donde decía que a Trump no le van a dar el Premio Nobel de la Paz, pero tendrán que darle el Premio Carlomagno, porque es el país que más ha hecho para la unificación europea. Que lo digan Financial Times, que ha estado poniéndonos a parir a Europa durante 4 años, pues llama poderosamente la atención. Yo solo quiero resaltar esas circunstancias nuevas que están apareciendo como consecuencia del presidente de los Estados Unidos. Me da la impresión que en América Latina, que lo sigo menos país a país, pasa algo parecido. Empiezan a darse cuenta que esa relación especial que tenían no va a ser posible. Y eso es lo que va a llevar a obligarnos a entendernos. La fuerza que tiene Trump es conseguir hacer posible lo imposible. Es cambiar las condiciones estructurales completamente. Eso es lo que yo entiendo, es la hipótesis en la que estoy. Es lo que creo que en 5 meses ha cambiado completamente las relaciones entre unos y otros. Ha cambiado la relación de la cohesión en la Unión Europea. Las votaciones en el Parlamento son mucho más claras y los extremos quedan más aislados que lo que eran 1 o 2 años antes. Incluso con la actual estructura del Parlamento Europeo, que había menos derecha, no era tan fácil conseguir los resultados que se está consiguiendo ahora. Este es mi punto de vista. Muchas gracias. Muito bem, vamos ver se algum deste otimismo chegou a Ramón. No, yo estoy bastante de acuerdo con la idea central de Pachi.
Solo quiero añadir que tenemos muchas tareas pendientes todavía, ¿no? Más allá de las votaciones en el Consejo, etcétera. Si uno se pone a pensar en las cosas que tenemos que hacer juntos, cojamos el informe Draghi, por poner solo un ejemplo, ¿no? O cojamos la defensa y empecemos a armonizar nuestro sistema. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ver la unidad, no en las votaciones solo del Consejo, sino cuando tengamos que decidir qué factoría hace los submarinos, si lo hacen en Francia o en España o en Italia. Ahí. ¿Y qué proyecto de investigación se armoniza con una armonización de tecnologías cuánticas europeas, no nacionales ni regionales? O sea, que tenemos, estoy de acuerdo con la fuerza trumpiana por la unidad, pero las tareas pendientes son enormes. Y luego solo dos añadidos para responder a la pregunta de Pedro, del moderador, sobre un poco la democracia, etcétera, ¿no? Una idea que yo estoy insistiendo mucho que deberíamos de incorporar y que me gustaría plantear también aquí en Lisboa. En la cumbre SEGIB, en la cumbre en la cumbre iberoamericana de Madrid del año que viene, digamos, la alianza iberoamericana ha perdido fuerza por sí sola si no va unida a Europa. Porque la comunidad iberoamericana como tal no puede proyectarse en América Latina si no va unida a un proyecto europeo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que donde probablemente hay un espacio más común iberoamericano es en el ámbito, digamos, cultural o cultural político o sociopolítico. Y yo estoy proponiendo que la cumbre de Madrid, se lo he planteado al señor Alamand, tenga paralelamente una gran cumbre intelectual. Es decir, que haya un gran encuentro, y esto responde un poco a la idea que planteaba antes Carlos sobre la unidad del espacio de investigación universitario, cultural, etcétera. Es decir, ahí hay un espacio común iberoamericano, ¿no? Y entonces poder reunir a 100 grandes intelectuales en el ámbito de los grandes debates del mundo en este momento, por supuesto los democráticos, junto a la cumbre sería un gran logro. Esa es una idea que yo estoy planteando intensamente allí en Madrid, ¿no? Y luego hay una segunda cosa que quiero aprovechar que Ana Paula y la OEI han lanzado, casualmente este mismo domingo, va a aparecer un primer, digamos, medio digital que la OEI lanza en favor de la democracia. Se llama La Democracia Iberoamericana. No hace falta que yo me detenga a explicar nuestra preocupación general por la crisis democrática. Lo habéis dicho todos y yo comparto plenamente el pesimismo y la preocupación total. En América Latina, con más razón, porque los estados son muy débiles. Y estados que no tienen capacidad de prestación de servicios públicos básicos producen desconfianza ciudadana en el sistema de partidos y en los estados y en las democracias. Este problema es gravísimo. Entonces, la idea es, quiero con eso rendir tributo a Ana Paula, que forma parte del comité de redacción que hemos creado al respecto para lanzar a el mundo OEI, que es un mundo, digamos, de la educación en América Latina y en Portugal y en España, un medio digital al que estáis invitados todos para producir, digamos, narrativa, discurso, argumentos, fuerza, enriquecimiento del debate democrático que nos haga a todos más demócratas de lo que somos. Gracias. Muito obrigado, estamos na reta final. O Carlos pediu-me aqui um minuto e depois, se calhar, talvez tenhamos tempo para uma ou duas questões da plateia. E o Pachi também. Ok, então começamos aqui. Sí. Un minuto para agregar algo y que se encadena muy bien con lo que acaba de decir Ramón. También en el legado de Mario Suárez está el debate democrático y en este caso birregional me parece fundamental porque lo hemos visto en esta mesa y en todo el desarrollo de esta jornada, donde volvemos a agradecer a los organizadores por su pertinencia, que en realidad estamos frente a una inflexión, a una transformación bastante radical, cosas nunca vistas, y efectivamente queda mucho todavía por profundizar, porque suscribo completamente a lo que dice Pachi. Trump tiene esa facultad
de hacer posible lo imposible. Pero lo que no sabemos todavía muy bien es en beneficio de quién. Sabemos en principio en perjuicio de quién, a priori, pero no muy bien a beneficio de quién. E incluso en esto de en perjuicio de quién, hay muchos que están subrayando el hecho que probablemente sea en perjuicio de Estados Unidos, lo cual tiene que ver con esto que hablamos de Europa. Entonces, de la perspectiva de darle fuerza a la perspectiva europea. Entonces, celebro esta idea de proseguir con el debate democrático, promover proposiciones concretas en el sentido de lo que señaló aquí y utilizar las cumbres que vienen como espacio de ese debate democrático, y no solo la cumbre Europa-América Latina, Unión Europea-CELAC, sino también otras cumbres, la de Johannesburgo, Sevilla, la cumbre de Belém, muy importante, porque otra línea de fractura importante es la cuestión del cambio climático, donde también ahí hay puntos de convergencia posibles entre la Unión Europea y América Latina, probablemente en una lógica de geometría variable para tener en cuenta esta diversidad de situaciones e esta fragmentação que sigue sendo um dato duro da realidade. Muito obrigado. Não é demais recordar que as alterações climáticas foram, e até precocemente, uma preocupação que Mário Soares exprimiu e que o ocupou muito na fase final da sua vida. Pachi. Un minuto de verdad. Yo quería apoyar y felicitarle la propuesta que ha hecho, que no conocía, de juntar 100 o 200 intelectuales para la cumbre iberoamericana. Yo participé en la conferencia sobre el futuro de Europa. No funcionó. Había más de la mitad, eran elegidos a sorteo. No voy a explicarles más. Sin embargo, sí recuerdo lo importante que fue en el 21-22. Estuvimos 9 sesiones en el Parlamento, donde al final no iban gran parte de los representantes, porque el monopolio de los elegidos a sorteo pues fue excesivo, por lo menos mi versión, como uno de los que estuvo allí en todas las sesiones. Pero sí me recuerda que la conferencia de La Haya en el 48 precisamente fue eso, fue juntar 600 intelectuales, lo mejor que había. Y de ahí sale el Congreso de La Haya, sale pues todo, sale el Consejo de Europa, sale después la Declaración Schuman, sale todo, algo parecido. Yo no había oído esa reflexión, pero me parece muy oportuna. Bueno, muchas gracias. Estamos com o tempo contado. Já não vamos à plateia, portanto, resta então agradecer a todos os que aqui tiveram, a todos os que passaram pelo palco. Sim, senhor. Muito bem. Portanto, vou agradecer a vossa participação, agradecer também ao público e vamos então para o encerramento do debate de hoje.